Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaremos presentando la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Primero empezaremos diciendo qué es la definición de inteligencia. Pues Lewis Terman, uno de los primeros investigadores psicológicos de la inteligencia, la definió como la capacidad para pensar de manera abstracta. Por otro lado, Jean Piaget, psicólogo suizo que aplicó su amplio conocimiento de la biología, la filosofía y la lógica, definió la inteligencia como la capacidad para adaptarse al ambiente. Por último, nos encontramos a David Wechsler, que desarrolló unos test de inteligencia para todas las edades. Formuló una definición práctica que dice que la inteligencia es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Cuando usamos el término inteligencia, nos referimos a una constante interacción activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos. Ahora presentaremos las teorías de la inteligencia. Existen casi tantas teorías sobre la inteligencia como definiciones. Presentaremos dos enfoques diferentes. El primero aparece en las teorías de Spearman, Thurston, Guilford y Catley-Horn. Emplea la técnica estadística del análisis factorial. El segundo enfoque lo podemos encontrar en el trabajo de Sternberg, pues intenta determinar cuáles son los procesos que hacen que una persona utilice la información que recibe para resolver problemas. Teoría de los dos factores. Uno de los primeros teóricos, Charles Spearman, pensaba que la inteligencia estaba compuesta por un factor G y varios factores S. El factor G, que es la inteligencia general, era considerado como una capacidad intelectual heredada que influye en la ejecución en general, y los factores S, que son las habilidades específicas, son los responsables de las diferencias entre las puntuaciones en distintas tareas. Habilidades mentales primarias de Thurston. Aplicando el análisis factorial, Thurston identificó 7 factores relativamente diferentes. El primero es la fluidez verbal, es la habilidad para recordar palabras rápidamente. El segundo, la comprensión verbal, habilidad para definir palabras. Tercero, aptitud espacial, habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio había cambiado. Cuarto, la rapidez perceptiva, habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos. Quinto, razonamiento inductivo, pensamiento lógico. Sexto, aptitud numérica. Y séptimo, memoria. La teoría de la estructura del intelecto de Guilford. Guilford llevó el análisis factorial varios pasos más allá hasta crear un modelo de inteligencia tridimensional, formado por 120 factores diferentes, sin ningún factor general de inteligencia. Estos factores independientes están formados por la influencia recíproca de las operaciones, la manera como pensamos, los contenidos, lo que pensamos y los productos, los resultados de la aplicación. El concepto de inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y Horn. Ellos proponen una distinción entre dos tipos de inteligencia a los que llaman fluida y cristalizada. El tipo de inteligencia que uses para tareas como descubrir las relaciones entre dos elementos o conceptos distintos, formar conceptos, razonar o abstraer, es inteligencia fluida. El otro tipo de inteligencia, la inteligencia cristalizada, incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado de información general para emitir juicios y resolver problemas. El enfoque de procesamiento de la información de Sternberg. En vez de preguntar cuántos tipos de diferentes problemas resuelve la gente bien, algunos investigadores, como Robert Sternberg, preguntan por el modo como resolvemos los problemas, ya que conciben la resolución de problemas como un aspecto de la inteligencia. Esta teoría señala la existencia de una serie de pasos en la forma como procesamos la información. Número 1. La codificación. Hay que identificar los términos de la analogía y recuperar la memoria a largo plazo cualquier información que pudiera ser relevante. Número 2. Inferencia. Número 3. Configuración de un mapa cognitivo de las relaciones, mapping. Para poder hacer una configuración mental de las relaciones o establecer la relación del nivel superior que una a las dos mitades, necesitamos saber la situación antecedente y la situación consecuente. Número 4. La aplicación. Número 5. Justificación. Número 6. Respuesta. Das la respuesta que consideres mejor. Por último, la teoría de Sternberg. Tenemos componentes de la inteligencia y metacomponentes. Estos procesos te ayudan a decidir cuáles de los pasos anteriores necesitas usar para resolver un problema determinado, cómo combinar los pasos, en qué orden los usarás, cuánto tiempo gastarás en cada paso y hasta qué punto has acertado en la solución. Una visión histórica de la medida de inteligencia. Las primeras pruebas de inteligencia fueron preparadas por médicos franceses, uno de los cuales hizo hincapié en la capacidad verbal y otro subrayó más la importancia de ciertas tareas. En el siglo XIX, Sir Francis Galton, convencido de que la inteligencia se hereda,
trasladó su convicción de que un alto grado de discriminación sensorial era la clave de la inteligencia a varias medidas basadas en la barra de Galton para estimar visualmente una longitud, el silbato de Galton para juzgar el tono más alto que se puede oír y una serie de peces para medir la discriminación sinestésica. Otro de los más importantes contribuyentes fue el psicólogo estadounidense James McQueen Cattell, que acuñó el término test mental. En Estados Unidos, la prueba de Binet fue perfeccionada por Lewis Terman, de la Universidad de Stanford, para dar lugar a la escala de inteligencia Stanford-Binet. Elaboración de las pruebas de inteligencia. El significado del término relacionado cociente de inteligencia, que es valor numérico de la inteligencia derivado de los resultados de una prueba de inteligencia. Binet elaboró su prueba buscando un gran número de reactivos relacionados con la eficiencia cognitiva que distinguieran niños de diversas edades. Se basó en la suposición de que durante la niñez las habilidades intelectuales mejoran con la edad. La puntuación obtenida en la prueba de inteligencia de Binet es igual al número de preguntas respondidas correctamente, pero se expresa en términos de la edad de los niños para los cuales esa puntuación es el promedio. El método de Binet para calcular el cociente de inteligencia a partir de la razón entre la edad mental y la edad cronológica del niño, llamado CI de razón, ya no se utiliza en las pruebas contemporáneas de inteligencia. El CI de razón es el cociente de inteligencia basado en la razón entre la edad mental y la edad cronológica de la persona. Se desarrolló una nueva aproximación a la medición de la habilidad intelectual llamada el CI de desviación. CI de desviación es el cociente de inteligencia basado en el grado en que la puntuación de la persona en una prueba de inteligencia se desvía del promedio. Las puntuaciones de grandes números de personas en pruebas de inteligencia caen en una distribución normal. La distribución normal es el patrón simétrico de puntuaciones sobre una escala en que la mayoría de las puntuaciones están agrupadas cerca del centro y en cada extremo se encuentra una minoría. A medida que las puntuaciones se desvían del promedio en cualquier dirección, se vuelven progresivamente menos comunes. Características de las buenas pruebas de inteligencia. Los siguientes son 5 criterios que una prueba de inteligencia debe cumplir antes de que la aceptemos como un instrumento adecuado de medición. La primera es la estandarización. Las pruebas psicológicas bien diseñadas contienen instrucciones detalladas que indican al examinador cómo aplicar la prueba a cada persona de la misma manera estandarizada. El segundo son las normas. Se llaman muestra normativa a la usada en la evaluación del desempeño de los individuos a los que se le aplicó la prueba. La tercera es la objetividad. Una prueba de inteligencia debe ser construida de modo que exista poca o ninguna ambigüedad. Si existe ambigüedad y la calificación es subjetiva más que objetiva, entonces otros factores diferentes al desempeño del individuo podrían influir en la puntuación. La cuarta es la confiabilidad. Una prueba de inteligencia debe ser confiable. Significa que las puntuaciones obtenidas serían aproximadamente las mismas si fuera aplicada en 2 ocasiones diferentes o por 2 examinadores distintos. La quinta y última es la validez. Una escala de inteligencia debe ser válida, es decir, debe medir lo que se supone que debe medir. Inteligencia tácita. Las pruebas de inteligencia general no son útiles para predecir competencia en áreas específicas. La inteligencia tácita es el conocimiento y habilidades prácticas necesarias para enfrentar los problemas cotidianos que por lo regular no se enseñan en la escuela. De acuerdo con Galotti, una prueba útil de inteligencia tácita debe evaluar el conocimiento y las habilidades prácticas para lograr que las cosas se hagan. Sternberg y Wagner desarrollaron una medida de inteligencia tácita que consiste en escenarios donde se escriben situaciones relacionadas con el trabajo en áreas particulares de empleo. Hay 3 maneras en que la inteligencia tácita se relaciona con la inteligencia general. Primero, en niveles muy bajos de inteligencia general. Segundo, es poco probable que las personas con limitada inteligencia general tengan éxito en áreas altamente complejas de conocimiento tácito. Tercero, aunque no es más probable que las personas con elevada inteligencia general tengan conocimientos y habilidades muy desarrolladas en cualquier área particular de funcionamiento cotidiano, es más probable que las personas con mayor inteligencia general tengan buen conocimiento práctico a través de muchas áreas diferentes. ¿Por qué una persona es más inteligente que otra? Después de muchos años de investigación, ahora está claro que tanto la herencia como las experiencias se combinan para determinar nuestro nivel de inteligencia. Las puntuaciones coeficiente de inteligencia de los gemelos genéticamente idénticos son más similares que las puntuaciones que los gemelos disigóticos, aunque en esencia ambos tipos de gemelos sean criados en el mismo ambiente intelectual. De igual manera, los estudios de adopción han indicado que la herencia es uno de los factores más importantes en la determinación del coeficiente de inteligencia.
El coeficiente de inteligencia de los niños adoptados es más parecido al de sus padres biológicos, con los que nunca vivieron, que al de sus padres adoptivos, que fueron los que los criaron. Sin embargo, el ambiente intelectual en el que se cría a un niño es también un factor importante en la inteligencia. Schiff y Lewontin estudiaron a un grupo de hijos de madres con poca educación que dieron en adopción a uno de sus hijos, pero criaron al otro por sí mismas. Los niños fueron adoptados poco después del nacimiento por familias con una mayor educación. Años después, el coeficiente de inteligencia de los niños adoptados promediaba 109, mientras que el de sus hermanos no adoptados promediaba 95. Es posible incrementar de manera intencional las puntuaciones de inteligencia enriqueciendo el ambiente intelectual de los niños pequeños. No obstante, las influencias benéficas del ambiente sobre las puntuaciones de las pruebas de inteligencia no se limitan a la niñez temprana. Existe considerable evidencia de que tanto la herencia como la experiencia influyen en la inteligencia. Las puntuaciones de las pruebas de inteligencia son importantes porque predicen hasta cierto grado qué tan bien nos irá en la vida. La correlación entre el coeficiente de inteligencia y éxito en la educación y las ocupaciones es casi tan alta como la correlación entre la estatura y el peso de la gente. ¿Por qué predice también la inteligencia cómo nos irá en nuestro trabajo? Parecen haber tres razones principales. Número 1. Muchas ocupaciones solo están disponibles para personas con títulos de licenciatura o posgrado, y es más probable que las personas con mayor inteligencia califiquen para la educación avanzada. Número 2. Se requiere menos tiempo para capacitar a las personas con mayor inteligencia a un alto nivel de conocimiento y habilidad laboral que a las personas con niveles más bajos de inteligencia. Número 3. Las personas con mayor inteligencia tienden a desempeñarse mejor en trabajos complejos. En particular, se requieren que se hagan juicios sobre situaciones cambiantes y una actualización constante de las habilidades laborales. James Flynn, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, ha demostrado que las puntuaciones promedio en las pruebas de inteligencia se han incrementado por varias generaciones. Estas pruebas son conocidas como el efecto Flynn. La evidencia más fuerte de cambios en la inteligencia fluida viene en la prueba de matrices progresivas de Raven. En esta prueba, la persona debe resolver una serie de problemas de matrices no verbales de dificultad creciente. Si las puntuaciones de inteligencia están subiendo, ¿qué significan esos incrementos? Existen al menos 4 explicaciones posibles. Número 1. Durante la misma era en que las puntuaciones de inteligencia han aumentado, la nutrición y la salud mejoran considerablemente en muchos lugares. Es posible que buena parte del incremento en las puntuaciones de inteligencia se deba a mejoras en la nutrición y la salud. Las vitaminas no son píldoras de inteligencia para las personas con una nutrición adecuada. Número 2. Los incrementos en los niveles de educación pueden haber producido incrementos en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inteligencia. Esto podría funcionar de dos maneras: los efectos indirectos a través de los padres de cada generación y los efectos directos sobre cada generación de niños. Es posible que los padres mejor educados proporcionen un ambiente familiar intelectualmente más estimulante, lo cual incrementa las puntuaciones obtenidas por sus hijos en las pruebas de inteligencia. Número 3. Los niños nacidos en la última parte del siglo XX fueron estimulados y retados por un grado de complejidad ambiental que se desconocía en los 30. Número 4 y último. Incrementos en las puntuaciones de las pruebas de inteligencia ocurrieron durante un periodo en el que sucedieron cambios en la vida de las personas afroamericanas. En la actualidad, los niños han sido expuestos a tipos específicos de problemas en pruebas de inteligencia fluida a diferencia de los niños al inicio del siglo pasado. Recuerda que aunque los mayores incrementos se han encontrado en medidas de inteligencia fluida, como en la prueba de Raven, a lo largo de generaciones han ocurrido aumentos importantes en muchos tipos de medidas de inteligencia. La SAT está normada por personas que presentan esta prueba cada año, y no son solo quienes solicitan admisión en la universidad. La prueba de evaluación escolar preliminar, PSAT, cubre un material similar y se aplica cada año a una muestra más representativa de estudiantes estadounidenses de tercer año de preparatoria. Datos recopilados desde la década de 1930 han demostrado de manera consistente que la inteligencia promedio y las calificaciones de aprovechamiento académico de los afroamericanos son alrededor de 15 puntos más bajas que las de los estadounidenses blancos, mientras que las calificaciones de los niños con herencia latinoamericana caen entre las de los blancos y los afroamericanos. ¿Por qué se han dado estos incrementos tan grandes en las puntuaciones promedio de las pruebas intelectuales entre los afroamericanos?
La respuesta más factible se encuentra entre los cambios marcados en el ambiente. Desde el fin de la segregación oficial en Estados Unidos, las experiencias educativas de los afroamericanos han cambiado mucho. Debido a que la cantidad de escolaridad está relacionada con las puntuaciones en medidas de habilidad intelectual y aprovechamiento académico, la disminución de la brecha en habilidad y aprovechamiento puede que se deba en parte al cierre de la brecha en oportunidades educativas. Debido a que el tamaño de la familia tiene una correlación inversa con la inteligencia, la marcada disminución en el número de integrantes de las familias afroamericanas puede ser otro factor asociado con las mejores puntuaciones. Las pruebas de inteligencia proporcionan uno de los principales criterios para diagnosticar el retardo mental. Para que un individuo se le considere retardado mental, debe obtener un coeficiente de inteligencia bajo que cause déficits serios en las habilidades necesarias para la vida cotidiana. La línea usual de delimitación de un coeficiente de inteligencia de 70 o menos. El grado de retardo fluctúa de leve a profundo. Se dice que los individuos con coeficiente de inteligencia de 50 a 70 tienen un retardo leve, de 35 a 49 retardo moderado, de 20 a 34 retardo severo y menos de 20 retardo profundo. Desde la década de 1960 han mejorado los esfuerzos educativos para las personas con retardo mental. Los sistemas escolares públicos proporcionan programas de educación especial para los niños sobredotados. Por lo regular, se define en términos de puntuaciones elevadas de coeficiente de inteligencia y altos niveles de creatividad. La investigación de Louis Terman, creador de la escala de inteligencia de Stanford Binet y experto en inteligencia elevada. Al principio de la década de 1920, Terman identificó a más de 1.500 niños y niñas de gran inteligencia que vivían en California. Sus edades fluctuaban entre los 8 y los 12 años, y su coeficiente de inteligencia promediaba alrededor de 150. Cuando eran niños, el grupo de termitas sobredotados funcionaba muy bien en cada área evaluada de la vida. A mitad de sus 40, los termitas continuaban con un alto éxito. Alrededor del 70% se graduó de la universidad. 40% de los varones graduados obtuvieron posgrados en Derecho, en Medicina o doctorados, y 85% trabajaba como profesionales o como administradores de empresas. Los termitas no experimentaban menos problemas emocionales que el promedio, pero mostraron tasas más bajas de alcoholismo y condenas delictivas.